Quédate, relatamos historias de la forma más ancestral y primitiva de comunicación oral. Con el inmenso poder de nuestras voces, aprenderás de nuestras memorias. La Etnia Podcast. Bienvenidos. Hola, ¿te gusta lo paranormal? Pues bueno, esta sexta temporada va a estar enfocada de todos los fenómenos parapsicológicos que pueden pasar. Así que los avances de la ciencia definen que la parapsicología es un estudio científico de 3 clases de eventos no comunes: la percepción extrasensorial, como lo es la telepatía, clarividencia, precognición y presentimiento; la interacción mente-materia y los fenómenos que sugieren la sobrevivencia después de la muerte corporal, incluyendo las experiencias cercanas a la muerte, las apariciones y la reencarnación. Esta temporada no solamente vamos a hablar de cómo se hacen apariciones paranormales, que normalmente las podemos asociar con fantasmas o con cualquier otro tipo de fenómeno. Aquí vamos a hablar desde el punto también científico y el por qué, de alguna u otra manera, hay personas que han logrado desarrollar ciertos dones y ciertas habilidades para que de esta manera puedan pasar de lo normal a ser paranormal. Así pues, en el campo de investigación psíquica se hizo más conocido hacia la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX por toda esta popularidad del espiritismo. De esta manera, condujo a muchos científicos a investigar este fenómeno o estos fenómenos extraños. Tales estudios produjeron 2 clases de información. Es interesante porque el primero son los eventos significativos, tales como la aparición, la comunicación de seres ya fallecidos, las experiencias cercanas a la muerte, la precognición y los fenómenos poltergeist o los ruidos o movimientos extraños producidos aparentemente sin una causa física inmediata. Todos ellos tienen un importante significado, aunque lo desconozcamos. La segunda clase de fenómenos parapsicológicos son los producidos en un laboratorio: la clarividencia, la telepatía, la adivinación de las cartas o los números de azar, en los cuales se busca que la suma de los aciertos sea estadísticamente significativa. Si al sujeto bajo estudio se le informa que ha adivinado correctamente una secuencia de cartas o de números, esa adivinación no tendrá ningún significado especial en su vida diaria. Estos últimos son los fenómenos que se han denominado eventos determinados por el error. En el primer evento fue catalogado por evento determinado por la necesidad, los cuales pueden ser cuantificados y susceptibles de análisis en el laboratorio. A diferencia de los fenómenos determinados por error y los fenómenos determinados por la necesidad, es que no son producidos por demanda de un laboratorio y por consiguiente no pueden ser cuantificados. El poco interés en los eventos paranormales determinados por la necesidad a favor de los fenómenos determinados por error logró que los investigadores se sintieran más científicos, aunque cuando no se ganaron la aceptación de la comunidad científica internacional, que lo ha relacionado a la información aportada por la investigación parapsicológica en forma parecida a la de un granjero que, al ver una jirafa por primera vez, exclamó: "No existe semejante animal". De hecho, lo que un científico no debe decir es que tal fenómeno es imposible, porque viola las leyes de la naturaleza. Aquí vale recordar la frase de San Agustín: "No existen milagros que violen las leyes de la naturaleza. Existen solo eventos que violan nuestro conocimiento limitado de las leyes de la naturaleza". Mientras más aprendamos sobre las leyes que explican los fenómenos parapsicológicos, más se acrecentará nuestra visión de la realidad. Bienvenidos.
Claro que sí. Yo quiero iniciar este episodio con una psicóloga llamada Ellen Matute, que investigó los mecanismos mentales de pensamiento mágico. Y Blanco planteó hace un año unas hipótesis, ¿no? Pone un equipo que se llama La Psico. Dicen ellos que la ilusión casual y la tendencia a no contemplar explicaciones alternativas estuvieran relacionadas con una mayor creencia en lo paranormal, y la ilusión casual es un sesgo cognitivo o un atajo mental independiente de la inteligencia y la formación, que hace que percibamos una relación causa-efecto donde solo hay una coincidencia. Así que dicen ellos que nadie está libre de caer en ella, y que está en el origen de que creamos que, por ejemplo, un objeto nos va a dar buena suerte a la hora de superar un examen porque alguna vez lo llevamos y se sacó buena nota. Dice ella entonces que en esta hipótesis todo es una ilusión casual y pues que no existe desde el punto de vista psicológico como este atrevimiento de que haya algo paranormal para hacer causales o hacer una frecuencia mejor de causales. Entonces, el día de hoy traemos, o en este episodio vamos a hablar precisamente de la parapsicología y eventos paranormales. Así que les dejo a Milton, que nos va a ir explicando poco a poco si esto es una ilusión o realmente hace parte de nuestro mundo. Sí. Gracias, Carolina, por haberme invitado a tu programa, La Etnia Podcast. Y de verdad estamos inaugurando hoy una temporada que estoy seguro que va a ser de mucho interés, de mucha polémica, pero a la final de mucho agrado, porque es un tema, la parapsicología es un tema que se ha dejado a un lado, ha sido desplazado a un lado desde finales del siglo pasado y comienzo de este siglo, prácticamente casi yo diría en la mínima fama, en el mínimo puesto de popularidad. Ha sido desplazado por una visión destructiva que lo ha liderizado la cuántica, en parte la ciencia cuántica, y por otra parte los tecnicismos y las tecnologías actuales en las cuales se crean efectos que no son reales, como dijéramos los magos estos ilusionistas, ¿verdad? Como un Copperfield norteamericano. Entonces, ¿qué sucede? Que han desprestigiado la parapsicología como una pseudociencia, que es porque todavía a estas alturas, a pesar de que fue reconocida como ciencia en el año 1889, óigase bien, fines del siglo XIX, por un psicólogo alemán de nombre Max Dessoir. Dessoir es un apellido francés que se escribe Dessoir, se pronuncia Dessoir. Este famoso psicólogo alemán, Max Dessoir, siendo psicólogo, él encontraba en sus pacientes una serie de fenómenos que no eran propios del comportamiento humano, que es el objeto de estudio de la psicología. Entonces, él, para diferenciar lo que él iba a llamar como parapsicología, que viene de tres vocablos: para, psique y logía. Para significa junto, psique, mente, y logía, estudio. Entonces, parapsicología es ir al estudio de la mente, pero no del comportamiento humano, que es diferente. Entonces, él decía que había una serie de fenómenos que él encontraba en sus pacientes que no se identificaban con la tradicional psicología. Entonces él no le encontraba explicación. Entonces, actualmente en el siglo XXI tenemos una diferenciación que se hizo a finales del siglo pasado para acabar con la polémica de la psicología y la parapsicología. La psicología estudia el comportamiento humano y es considerada académicamente como una ciencia, es decir, un método y una experimentación o demostración de una hipótesis. Mientras que la parapsicología es considerada todavía una pseudociencia,
Es decir, hay algunos fenómenos de la parapsicología que han sido considerados como científicos porque han podido ser demostrados y medidos con aparatos y tecnología y métodos tradicionales, pero la mayoría, o en su mayoría, no han podido ser explicados los fenómenos sobrenaturales. Mientras la psicología estudia el comportamiento humano, la parapsicología estudia los fenómenos sobrenaturales, o llamados también fenómenos paranormales. Es decir, aquellos fenómenos que algunos los consideran normales y otros no, pero que van de la mano, que no pueden ser separados totalmente del ser humano, porque son producidos, padecidos, depende del tema o del fenómeno del que hablemos, que lo vamos a hacer en posteriores capítulos. Hay personas que son víctimas de algunos fenómenos parapsicológicos de forma congénita, es decir, traen ese don. Hay otros que lo desarrollan por estudio y hay otros que simplemente, como decía esta doctora que tú nombraste al comienzo, la doctora Blanco, de forma casual o casuística, pero ya sabemos en el siglo XXI y año 2022 que la casuística pasó de moda hace muchos años, desde el comienzo del siglo XX con Albert Einstein. Ya sabemos que nada es casual, sino que todo es causal. Lo que pasa es que cuando no le conocemos a la causa su verdadero origen, entonces decimos que es casual, o que es imaginación, o que es fantasía, pero realmente no lo es, porque sí. Entonces, todo fenómeno que no se pueda justificar según las leyes tradicionales, bien sea de la física, de la química y los principios de la psicología, de la metafísica, de la filosofía, son considerados paranormales, incluso de la biología, como por ejemplo es el fenómeno de autocombustión, que vamos a hablar más adelante. Entonces, la parapsicología, en el año 1889, con este señor psicólogo alemán Max Dessoir, fue considerada a partir de allí una ciencia. En esa época, en el siglo XIX, tenemos que hacer una breve historia, porque en esa época estaban de moda una corriente que es, por un lado, filosófica y por otro lado, es una corriente parapsicológica, es decir, que estudia fenómenos fuera de lo normal, que era o es el espiritismo. El espiritismo surgió como doctrina filosófica y de investigación y estudio en el siglo XIX de la mano de un francés cuyo seudónimo es muy conocido en el mundo, que es el famoso Allan Kardec. Allan Kardec escribió varios libros. ¿Y cuál fue la particularidad con la cual él fundó esa doctrina y empezó a darle fama a los fenómenos llamados paranormales? En la década de 1860 y 70, es decir, durante más o menos unos 20 años, antes de este psicólogo alemán Max Dessoir. Allan Kardec decía que los libros él los escribía porque se lo dictaban unos seres ya desencarnados que existían en planos superiores a esta tercera dimensión, que él los denominó espíritus. Él decía que la información que él escribía en los libros se la transmitían los espíritus, bajo un fenómeno llamado escritura automática que vamos a estudiar después, con varios ejemplos y varias personas conocidas, entre esas algunos testimonios que voy a dar de manera personal de algunos de los fenómenos paranormales que yo he vivido. Por otro lado, quiero comenzar este tema de hoy, o esta temporada, diciendo que yo estudié parapsicología. Yo tengo un diplomado en parapsicología aquí en mi ciudad, en Venezuela, en Maracaibo, en el año 2000, bajo la dirección del profesor parapsicólogo Jesús Arandia, en el Instituto ACICER, que significa Asociación Civil
para la investigación del ser. En ese diplomado, que duró un año, estudiamos, experimentamos directamente el grupo que hicimos ese diplomado, donde habíamos diversos profesionales, habíamos educadores, filósofos, sociólogos, antropólogos, arquitectos, médicos, en fin, más de 20 personas. Y fuimos testimonio de muchos de los fenómenos que vamos a explicar como paranormales a lo largo de esta temporada de podcast. El viaje es al interior del ser. La Etnia Podcast. Entonces, todo fenómeno que no se pueda explicar bajo las leyes tradicionales o naturales, que sea un fenómeno considerado sobrenatural, es objeto de estudio de la parapsicología. Todavía hay fenómenos, por ejemplo, cómo una persona puede estar cuando está en dos lugares a la vez. Bilocación, pero pueden estar en varios lugares a la vez, más de dos. Y hay testimonios de personajes históricos conocidos, entre ellos el maestro Siddhartha Gautama, conocido como el Iluminado, el maestro Buda, en la India, miles de años antes de Cristo. El famoso Jesús de Nazaret, famoso Jesucristo, el gran maestro Jesús, también estaba en varios sitios a la vez. El famoso Padre Pío, del siglo pasado, que sangraba y tenía un estigma, que él sangraba por una mano, por la mano derecha, y él se vendaba esa mano, y con esa mano él sanaba. Ese es otro fenómeno paranormal que no hemos incluido en la temporada porque haríamos muy larga la temporada, pero seguramente en cualquier momento lo tocamos, así por encima. Es decir, se han presentado diversos personajes históricos que han sido conocidos por toda la humanidad en diferentes ambientes, religiosos, metafísicos, de mediunidad, de telepatía, y luego vamos a ir explicando uno por uno de qué se trata. Con ejemplo, personajes y algunos científicos que ustedes no se imaginan que están inmersos en este estudio. Uno de ellos, que lo he nombrado en varios programas y del cual soy un seguidor de verdad bastante asiduo, que es el famoso psicólogo Jung. Jung, a mediados de los 50, también le dio fuerza a la parapsicología, porque él decía como psicólogo que había fenómenos que no tenían una explicación lógica bajo las leyes estrictamente, que una persona tenga falta de memoria, que una persona tenga problemas de concentración, que una persona tenga problemas de estabilidad emocional. Eso lo puede estudiar un psicólogo en el comportamiento humano. Pero un psicólogo no puede estudiar cómo yo puedo mover objetos a distancia solamente con la energía mental. Es decir, yo me concentro desde un lugar que está a kilómetros de distancia de donde yo estoy y le digo a esa persona, a ese público que están viendo por televisión, y yo lo puedo mover a kilómetros de distancia con el poder de mi mente. Eso han habido casos de personas, cuando hablemos de telequinesis, que han tenido esa capacidad, y también de mover objetos a pequeña distancia. Entonces, como la psicología no puede dar respuesta a esos fenómenos, entonces la pseudociencia llamada parapsicología ha acudido en auxilio de dar algunas explicaciones posibles a esos fenómenos. Cuando hablemos cada fenómeno, vamos a tratar en lo posible de dar algunas explicaciones por algunos científicos que se han tomado la tarea, como el caso, por ejemplo, de un famoso investigador, Charles Rickett, o Richet en inglés, que a mitad del siglo XX fue uno de los grandes propulsores de la parapsicología y le dio características de ciencia, le dio
bastante seriedad a las investigaciones que hizo. Y también hay otro señor inglés, otro investigador inglés. Fíjate que los ingleses fueron precursores de la parapsicología. Por eso que los voy a nombrar muchos ingleses. Llamado James Bright. James Bright, que en 1842, un neurocirujano, fíjate tú, un médico especializado en el cerebro, en el comportamiento y la fisiología del cerebro, que es un neurocirujano. James Bright, en 1842, en la primera parte del siglo XIX, desarrolló lo que hoy conocemos como hipnosis, que es una terapia utilizada en la psicología clínica actual, ¿verdad? De todo el siglo XX y todavía el siglo XXI, y fue descubierta y puesta en práctica por este señor James Bright, quien a su vez tomó los conocimientos básicos de un fenómeno que se consideró paranormal en el año 1775, es decir, siglo XVIII, por el famoso Anton Mesmer, el famoso creador de la corriente magnética. Por eso que al magnetismo se dice que fue creado por Mesmer, porque fue el investigador que descubrió que además del magnetismo terrestre o del magnetismo de los materiales, de los imanes, había un magnetismo mental, un magnetismo humano, propio del ser humano. Esta base que estableció Mesmer en el siglo XVIII fue aprovechada en el siglo XIX por este neurocirujano James Bright para desarrollar la hipnosis. Y la hipnosis a su vez sirvió como base para lograr afianzar a finales del siglo XIX y comenzar a trabajar de manera muy científica en una universidad en Holanda, que donde se creó la primera universidad de parapsicología en el mundo, en el año 1845, terminada la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad de Utrecht, Holanda, o el país de los Reinos Bajos, para que ustedes vean la seriedad con la que se maneja la parapsicología, con las personas que hemos experimentado de manera personal fenómenos de este tipo, hemos visto, hemos tratado, hemos estudiado, hemos trabajado como terapeuta de algunas personas que han tenido algunos problemas de este tipo, porque en algunas personas se convierten en problemas, en patología. Hoy en día existen innumerables universidades, incluso en Colombia hay una universidad de parapsicología. México es de los países latinoamericanos, junto con Argentina, que tiene más desarrollada la parapsicología. España tiene también varias universidades de parapsicología. Rusia y Estados Unidos, al igual que Inglaterra, están a la vanguardia, además de Francia. Son los 4 países que están a la vanguardia de las universidades de parapsicología, pero sin embargo, por la ciencia estricta, no ha sido aceptada todavía a nivel mundial como ciencia pura, sino como una pseudociencia. Es decir, que hay algunos fenómenos que estudia razón científica y hay otros que no han podido ser demostrados. ¿En dónde queda esa incógnita? Ajá. Dime, eso muestra también de que la parapsicología viene siendo la burla de la misma psicología. A pesar de que ya hay investigaciones sofisticadas de más de 1000 estudios, por ejemplo, en sesiones sobre el sueño, de más de 3000 sobre telepatía, de más de 34.097 sobre la de ser observado, y que hay también otros 1000 de estos experimentos psicocinéticos, y que básicamente todos estos fenómenos psíquicos han demostrado que tiene fuerte evidencia la parte de medicina, y que de alguna manera ya están resumidos en que, por ejemplo, hay personas que demuestran que poseen información específica, que además también es concreta, y que todo esto lo hace por canales sensoriales, por datos obtenidos a través de los sentidos, y que de alguna manera son clarividentes o precognitivos o telepáticos, ¿no? Ya se hizo otro espacio
donde están los factores físicos como los muros, la tierra, montañas, donde existen información original y que la persona demuestra poseerla por sus factores determinados, ¿no? Diferentes. Y también que en esta clasificación, factores emocionales que principalmente establece la unión entre el origen aparentemente de la información del individuo que demuestra tener este conocimiento. Muchas personas ansiosas, así que todo esto ya lo han postulado y que son hipótesis sobre estos fenómenos psíquicos y que realmente se refiere a la existencia o la facultad extrasensorial de un ser, de una persona. Exactamente, es que se escapan a los 5 sentidos tradicionales conocidos. Es decir, exacto. Aquí bien una pregunta, Milton. Ajá. ¿Cuál sería la diferencia entonces de un fenómeno paranormal al normal? Bueno, que el fenómeno paranormal puede estar involucrado un sentido fuera de los 5 sentidos tradicionales, es decir, oído, vista, gusto, olfato y tacto. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo que hay una energía en un ambiente que las demás personas no logran ver a través de su vista, sus ojos normales, y yo la logro ver a través de mis ojos? En verdad no la estoy viendo a través de mis ojos. Eso lo vamos a explicar después, cuando veamos los poltergeist o los fantasmas, lo que llaman fantasmas. Y de hecho, hay aparatos científicos, que esta es la parte científica de la parapsicología, porque como te digo, hay fenómenos que sí son demostrables científicamente, y en eso yo tengo una experiencia muy grande, porque tú sabes que yo tengo un doctorado en electromagnetismo, y con unos aparatos llamados magnetómetros se han descubierto estos famosos fantasmas o energías no visibles a los humanos por una medición llamada nanostela, unidades de medición de las frecuencias magnéticas que se detectan en un ambiente a través de los magnetómetros. Se han descubierto que los fantasmas existen, lo que la gente llama fantasmas o poltergeist. Es decir, entidades espirituales, para llamarla de una manera más decente, más seria, entidades que no son densas, que no son concretamente material como nosotros, que tenemos músculo, hueso, tenemos una estructura corporal, una morfología visible a la simple vista tradicional, y estas personas no, estas personas son menos densas, pues estos seres son menos densos, pero sin embargo existen, están en un plano paralelo a nosotros, están al lado de nosotros y conjuntamente con nosotros. Eso lo vamos a explicar después con el tema. Hay varios temas en los cuales se incluye eso. Se incluye en la mediunidad, se incluye en la parte de la escritura automática, de la pintura automática y de varios fenómenos paranormales que vamos posteriormente a ver. Lo cierto también que ahorita tú explicaste es que hay muchos científicos contrarios a la parapsicología que han tratado de demostrar de que los fenómenos paranormales son simplemente consecuencia de un estado alterado emocional de la persona que lo padece o de la persona que lo experimenta, el fenómeno. Y no necesariamente, porque hay fenómenos paranormales que son involuntarios y otros que son voluntarios. Entonces, no puedo yo atribuirme a los fenómenos voluntarios, decir que estoy alterado emocionalmente, que estoy afectado psicológicamente en mis facultades neurocerebrales, y decir que estoy en un estado de enajenación, es decir, prácticamente en un estado de desconexión de la realidad, un estado de esquizofrenia, y no necesariamente. Y allí tenemos ejemplos que vamos a nombrar con detenimiento posteriormente, como era el caso del Padre Pío, como era el caso de Santa Rita de Casia, que tenían revelaciones de Jesús, del gran maestro Jesús, y no estaban locos, ni eran esquizofrénicos.
Unimos voces para darte sentido. La Etnia Podcast. Lo que pasa es que ocurrieron dentro de un campo en el cual es muy común eso, porque es el campo espiritual, el campo religioso. Pero cuando lo dice un espiritista, entonces lo llaman loco, lo llaman demente, lo llaman enajenado mental. O cuando lo dice cualquier persona, dicen, no, esa persona está de un psiquiatra. Y no necesariamente. Por ejemplo, yo suelo tener muchos episodios de escritura automática, de escribir automáticamente cosas que luego no me acuerdo lo que escribí hasta que las leo. Y digo, claro, me enfoco en un tema, ¿no? Y comienzo en la computadora a escribir y a mano también. Y después que escribo me di cuenta de que pareciera que no hubiera sido yo. Entonces tú me podrás decir como psicólogo, bueno, simple y llanamente actuó el inconsciente. Bueno, actuó el inconsciente, pero ¿por qué no actúa a voluntad? ¿Por qué no actúa siempre que yo deseo? ¿Por qué actúa a veces y otras veces no? ¿Y por qué no en todas las personas se da? Si fuera un fenómeno normal, se diera en todas las personas, igual que se da la facultad de escribir. Todas las personas normales pueden escribir, ¿verdad? Tú puedes escribir, yo puedo escribir, mi hermana puede escribir, mi hijo puede escribir, mi amigo puede escribir. Ah, pero cuando yo me encuentro con alguien que nunca en su vida ha escrito, que es una persona lo que llamamos analfabeta, una persona que no sabe leer ni escribir, y de pronto comienza a escribir un escrito incluso de contenido científico, ¿cómo explicas tú eso? Bajo la psicología, bajo la pedagogía, bajo la educación, ¿cómo lo explicas? ¿Bajo qué proceso cognitivo de aprendizaje tú obtuviste esa información para escribirla siendo un analfabeta que no sabes leer ni escribir? ¿Cómo tú lograste desarrollar esa habilidad psicomotriz de escribir si nunca en tu vida habías escrito y no sabes leer y escribiste eso? Bueno, eso ha sucedido. Y hay miles de casos, como tú bien los nombraste, sustentados, pero miles de casos sustentados, porque mira, hay muchos casos que no se sabe, que son los llamados curanderos, los llamados chamán, los llamados el sanador del pueblo, que de allá del campo, de allá de la serranía, de la montaña, de una cultura aborigen que está por allá escondida, en la selva. Ajá. Entonces vienen y la explicación que dan para, en una manera, de una u otra forma, opacar, disminuir la importancia y el valor de estos fenómenos o de estos dones o esta capacidad, dicen, no, es que estaba bajo un estado de droga, de estado de drogadicción por consumo de hierbas y, qué sé yo, el peyote, la ayahuasca, cualquiera de estas hierbas que crean efectos de alucinaciones. Pero si yo te digo que tú has tenido efectos de alucinación y estás normalmente, desde el punto de vista psicológico, estás evaluada clínicamente como normal, que tú estás bajo un estado de sanidad sin droga alguna, de ningún tipo, ni medicamento, ni drogas psicotrópicas, ni drogas naturales, hierbas, nada. Entonces, ¿cómo es que tú logras ver cosas que los demás no ven? ¿Cómo tú logras oír, escuchar sonidos que los demás no saben o no escuchan? Y tú los escuchas. Y entonces cuando hablemos de los genios, entre esos los más populares son los genios artísticos, los pintores, los escultores y los músicos, como un Beethoven escuchaba la melodía siendo sordo. ¿Cómo Beethoven podía internamente saber cómo se iba a escuchar y escribir la obra? Y después cuando la escuchábamos como la Oda de la Alegría, se escuchó magistralmente la 9ª Sinfonía de Beethoven y él escribió sordo. Entonces tú me dirás, bueno, es que ya él sabía un código de escritura. Sí, pero ¿cómo podía él comprobar que ese código de escritura iba a ser agradable y se iba a escuchar bien y iba a gustar al oído musical de todo el mundo?
y es una de las grandes piezas de la historia de la humanidad. La Novena Sinfonía, la Oda de la Alegría, de Beethoven. Y así tenemos una serie de genios, por ejemplo, unos genios matemáticos que sin saber leer ni escribir hacían operaciones con 18 dígitos. Es decir, imagínate tú, si tú para multiplicar te enseñan una tabla de multiplicar del 1 al 9 y comienzan por el 1, 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. Ahora imagínate tú, si yo te mando a multiplicar 18 números de una vez, ¿cómo harías? Y tú me dices el resultado y no te equivocas. Y después yo vengo en una máquina y compruebo de que tú no te equivocaste. ¿Cómo puedes tú demostrar científicamente eso? Ahí está el dilema de la parapsicología. Fíjate que se ha dicho o se le ha temido a la tecnología actual de que podría ser capaz de sustituir al cerebro humano. Y yo siempre he dicho, y lo he comentado incluso varias veces contigo de manera directa, personal, y lo he sostenido en varias charlas que he dado, en que jamás ni nunca el cerebro humano va a ser igualado por una máquina, porque la máquina fue creada por el hombre. Es como si yo pretendiera igualar a Dios. Si Dios me creó a mí, ¿cómo yo voy a igualar al creador? Yo soy co-creador, pero jamás ni nunca puedo superar a quien me creó. Es lógico, porque si yo fabrico una máquina, yo sé cuáles son las fortalezas y las debilidades de esa máquina y las limitaciones. Entonces, jamás ni nunca un robot o una computadora va a lograr superar a un ser humano. Y es por eso que el ser humano, por lo menos el que hoy conocemos, porque el ser humano ha ido evolucionando con el pasar de los siglos, de los miles de años que tiene en la Tierra existiendo, y párese de contar. En el último programa que vamos a hablar, o en la próxima temporada que vamos a hablar sobre otros fenómenos que tienen que ver con civilizaciones de los hermanos mayores, se van a dar cuenta de algunas construcciones en el planeta Tierra, algunos hechos que han ocurrido que no pueden ser explicados por la ciencia tradicional, por la historia tradicional, por la arquitectura tradicional, por la ingeniería tradicional, y sin embargo existen todavía y tienen miles de años. ¿Y por qué el ser humano no lo ha podido volver a hacer? O sea, ¿por qué cuando la Catedral de Florencia, que tiene en su cúpula 140 metros de altitud, hecha durante el periodo renacentista italiano, como piedra con piedra, sin conocer los aparatos electrónicos y mecánicos de hoy en día para subir materiales a esa gran altura, como con andamios hechos a punta de madera lograron con piedras que pesaban toneladas, es decir, más de 1000 kilos, lograr construir estructuras de ese tipo sin conocer el acero, sin conocer el concreto armado, y todavía hoy en día se sostienen y han aguantado lluvia, fenómenos climáticos, temblores, sismos, huracanes, viento, agua, erosión, y todavía existen. ¿Y por qué el ser humano ahora no es capaz de hacer tan fácilmente una iglesia con un techo que mida 140 metros de altura? Estamos hablando aproximadamente de, 140 entre 3, estamos hablando aproximadamente de unos casi 50 pisos de altura. Como un rascacielos de 50 pisos fue hecho en 1500 simplemente con andamios de madera. ¿Cómo se venció la ley de la gravedad para que esas personas lograran llegar a esas alturas, no caerse y construir y mantener esas piezas juntas? Y hoy en día no se sabe por cuánto tiempo más se pueden mantener juntas, porque son leyes que violaron o superaron las famosas leyes conocidas de la gravedad. Hubo un momento en que estabas hablando sobre que muchos científicos estaban del otro lado, al polo opuesto, de
esta parte de parapsicología, pero también la ciencia ha demostrado que por medio del método experimental y sobre laboratorios, que por supuesto son elementos para la misma medicina o la misma ciencia mejor, irreemplazables, pero que de alguna manera ignoran otras realidades. Hubo también algo muy importante, y es que hay investigadores que se han dedicado, por supuesto, como ya lo dijimos en las estadísticas, a estos fenómenos, pero también hay personas que se dedican a hacer publicidad engañosa con estos mismos fenómenos. Es decir, podemos encontrar personas que creen ver cosas o que se les llaman videntes, ¿no? Sí. Que hacen de hecho, publicidad engañosa. ¿Cómo se puede contrarrestar? Algo que es real, que la persona que sí lo es, que es una persona vidente, a una persona que realmente solamente es un charlatán, como lo llaman popularmente. Ok, eso depende, por un lado, depende del fenómeno de que se trate, ¿no? Por ejemplo, en el caso del siglo XIX, el primer caso famoso de charlatanería parapsicológica fue el famoso trío de hermanas norteamericanas, las hermanas Fox, de apellido Fox, que significa en inglés zorro, casualidad. Las hermanas Fox recorrieron todo Estados Unidos y luego emigraron a Europa por su fama, porque ellas se sentaban en una mesa y decían que se comunicaban con los espíritus y producían sonidos sin hablar y escuchaban mensajes, y los espacios donde ellas estaban se oían ruidos que no se veían a simple legua, o sea, a simple vista, hasta que un buen día unos seguidores, como estos psicólogos que te he nombrado, como el caso de Brady, como el caso de Dessoir, el caso de Jung, el caso de Brian Weiss y todos estos investigadores que han estudiado estos fenómenos, han logrado demostrar que habían elementos que los producían. Por ejemplo, ellas tenían una propiedad o una facultad natural que ellas hacían sonar sus articulaciones, es decir, su estructura esquelética, así como alguien se suena los dedos cuando se aprieta los dedos, ellas lograban hacer algunos sonidos, como hace por ejemplo un ventríloco cuando habla, no con la voz de la laringe, sino con la voz producida diafragmáticamente, es decir, desde el estómago, desde el plexo solar. Bueno, igual estas señoras hacían ruidos que eran producidos por una serie de grupos de individuos que la acompañaban, de equipo, que hacían ruidos exteriores y la gente no se daba cuenta, de una manera muy especial, muy astuta, y hacían ruidos en el exterior del espacio donde estaban y hacían creer que eran ruidos internos. Entonces la descubrieron, a finales del siglo XIX la descubrieron como una charlatana. Y a raíz de eso, de ese descubrimiento, fue cuando 3 científicos, comandados por este que te nombré, muy famoso, Charles Ricketts, pero por otro que se llama Teodoro Flournoy y Pierre Janet, ellos crearon el Instituto de Metafísica de París para estudiar en 1919, es decir, al comienzo del siglo XX, una serie de fenómenos que en aquella época la englobaban dentro de lo que se llama la metafísica, es decir, meta, más allá de lo físico, que es algo similar a más allá de lo normal, porque la metafísica también estudia algunos fenómenos que van más allá de lo normal. Cuando tú estás en un estado de meditación, cuando tú estás en un estado de control mental total, tú logras experimentar una serie de fenómenos sobrenaturales o paranormales que en otro estado no lo experimentas. Por supuesto, ahí hay un condicionamiento científico demostrable, porque la meditación permite ser medida con electroencefalograma, que voy a la respuesta que tú me preguntaste, que hay equipos que permiten medir si realmente son científicos o no, porque el electroencefalograma me permite medir a qué frecuencia está oscilando ese cerebro, si está en onda delta o en onda tita, y bajo esas ondas cerebrales se producen ciertos fenómenos demostrados por la psicología tradicional, la neurocirugía, la
la neurología y otras ramas más de la medicina que permiten demostrar que científicamente esos fenómenos de alteración fisiológica concretos pueden realizarse bajo esos estados de meditación. Estás escuchando La Etnia Podcast. Bajo esos estados de relajación consciente que se hace. Entonces, que lo practican infinidades de escuelas, las escuelas de yoga, las escuelas incluso escuelas deportivas que hacen ejercicios de meditación y relajación para que sus atletas rindan al máximo, escuelas de enseñanza y de aprendizaje que lo incorporan dentro de su pensum para un mejor aprendizaje desde la infancia hasta la adolescencia y hasta la adultez. Incorporan varias materias de relajación para que las personas logren tener sus funciones cerebrales en su máximo rendimiento de concentración, de memoria, de captación y asimilación de los conocimientos a mayor rapidez, a mayor velocidad, con mayor nitidez. Entonces, esos fenómenos son conscientes, pero el problema de la parapsicología es cuando hay fenómenos que no son demostrables científicamente de manera exacta, de manera comprobable. Por ejemplo, salvo que yo demuestre como médico de que bajo una alteración enzimática o hormonal, ese paciente o esa paciente tiende a calentarse, somatizar una calentura interior, es decir, una fiebre interior tan alta que origina que tenga una autocombustión, que se queme, que se incinere por dentro y se muere. Yo conocí un amigo, un maestro de yoga, muy conocido en mi ciudad, que murió bajo una autocombustión. Es decir, él en una meditación alcanzó un estado de tanta energía interior que subió la temperatura a unos niveles que se quemó por dentro. Y clínicamente lo encontraron muerto. Y cuando lo examinaron era una quemadura interior. Y él no sufría de ninguna enfermedad, era súper sano, era un maestro de yoga. Entonces, en esos estados de patología, por decirlo así, o de fenomenología, ¿qué explicación se le puede dar? Es entonces donde entra la parapsicología. Es entonces donde entran varios instrumentos, como el magnetómetro, la famosa cámara Kirlian, inventada en los años 30 por unos rusos de apellido Kirlian, una pareja, que permiten detectar el campo áurico o el ectoplasma o el campo electromagnético que tenemos alrededor de nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Que tiene varias capas, varios colores, varios tamaños, y también puede ser medido bajo varias ciencias, como yo lo he explicado en anteriores podcasts, como por ejemplo la radiestesia, con instrumentos radiestésicos. Otra manera de comprobar si una persona es falsa o no es simplemente someterlo a prueba, como te expliqué ahorita. Si yo me encuentro con una persona que calcula, que es un prodigio calculando, bueno, vamos a comprobarlo, vamos a ponerle a sacar la raíz cúbica de un número de 5, de 6, de 7, de 8 cifras, la raíz cúbica, entiéndase bien, por ejemplo, la raíz cúbica de 8, ¿cuál es? 2, porque 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8. Es decir, que 2 a la 3 es 8. Ajá, pero si yo le digo a una persona cuánto es 2 a la 26 y me lo responde en 5 segundos, o inmediatamente y me dice son 36.000, y yo vengo a una computadora y demuestro que son 36.000, ¿qué sucede con esa persona? ¿Por qué no todos somos capaces de multiplicar 18 números o 18 cifras en un segundo o en 5 segundos? Bueno, yo les voy a traer varios ejemplos con nombre y apellido que han sido estudiados por diferentes científicos en diferentes libros, ¿verdad? Donde se ha demostrado que simplemente son genios. Se les llama genio para no decirle otra explicación, porque
para no decirle loco, o extraterrestre, o mira, no sé cómo decirte, o un espécimen no clasificado. No es un Homo sapiens normal, porque una persona, si todos tuviéramos la capacidad de multiplicar 18 cifras o de componer una canción o una pieza sinfónica como Mozart a los 5 años de edad, ¿tú te imaginas si todos los músicos tuvieran la capacidad de componer una sinfonía a los 5 años de edad? ¿Tú te imaginas cuántos ricos y millonarios músicos hubiesen en el mundo, Carolina? ¿Te imaginas? Sí. Infinidad. Entonces, esos son objetos de estudio de la parapsicología. ¿Por qué? Porque la psicología se ha doblegado, se ha entregado, se ha rendido a los pies, porque bajo los métodos tradicionales académicos de la psicología, en sus diferentes corrientes y sus escuelas, no han podido ser demostrados. Se quedan sin herramientas porque finalmente lo que hace la ciencia es dentro de un laboratorio y no se han dado cuenta que hay realidades fuera del laboratorio. Sí, se quedan sin argumentos. Por ejemplo, tú has visto los famosos imitadores de artistas, ¿verdad? Que hay imitadores que pueden reproducir en una actuación escenográfica el canto de 10 artistas diferentes, incluyendo voz masculina y voz femenina, independientemente que el imitador sea mujer o sea hombre. Aquí en Venezuela tenemos ahorita un famoso muchacho que el año pasado, ganó un concurso en España, que lo consideran el hombre de las 1000 voces, le dicen así. Un joven de Venezuela. Creo que se presentó también al programa acá del doble ¿qué es? Bueno, es en el canal Caracol de Colombia, hace un concurso que se llama el Doble Perfecto, y creo que muchacho se presentó ahí. Sí, bueno, él es yo no recuerdo el nombre, pero él es tan fenómeno, o sea, tan fuera de lo normal, que el jurado decía, ¿cómo evaluamos? Aquí evaluamos al imitador de un artista, y tú produciste ahorita 8 voces diferentes. Produjo 8 voces diferentes. Entonces, ¿cómo explica un foniatra que es especialista en eso de la producción de la voz, de emitir la voz? ¿Cómo explica un foniatra esa facultad en ese muchacho y en otras personas como tú y yo? No. Entonces, ¿vamos a decir que ese señor es un ser anormal? No. Simplemente es un ser con determinados dones o con determinados recursos o facilidades o cualidades o capacidades fuera de lo normal. Es allí donde cae lo paranormal de la parapsicología. Es algo sobre lo natural, sobre lo comúnmente establecido. Otro caso, por ejemplo, tú has visto personas que llaman contorsionistas, es decir, que actúan mucho en los circos, mujeres y hombres, que se contorsionan tanto que su cuerpo parece elástico de goma. Y tú dices, bueno, ¿cómo según la ley fisiológica de un traumatólogo esa persona no puede doblar la pierna de esa manera porque se fracturaría la rótula, o la cadera, o el codo, o el brazo, o el cuello, o la cabeza, o la columna, o la cadera, o los pies? ¿Y cómo lo hacen? Y te digo, yo he conocido personas de esas desde niño, o sea, no en un circo, que ha sido practicado el acto varias veces, de a punta de ejercicio, de elasticidad y de todo lo demás. No, simple y llanamente yo he visto niños que con 4 años hacen cosas, mira, increíble. Y bueno, cuando hablemos del caso de experiencia cercana a la muerte, explicaremos uno de los casos que yo mismo fui protagonista, que yo te lo he conversado a ti en otras oportunidades. Y cómo explicó mi madre esa capacidad y ese don que yo manifesté a los 5 años después de haber tenido una muerte, una experiencia cercana a la muerte, que lo llaman ESM, experiencia cercana a la muerte. Pero clínicamente lo llaman muerte. Pero en parapsicología se le llama SM. ¿Por qué? Porque si no, yo no debiera estar ahorita hablando contigo. Entonces,
ahorita tecnológicamente se están reproduciendo algunos fenómenos que antes eran paranormales, ahora con la tecnología actual se están haciendo. Este famoso señor dueño de Tesla, Elon Musk, el surafricano, está produciendo la bilocación de manera tecnológica. Es decir, que tú puedas estar en dos sitios a la vez. Allá en Colombia y acá en Venezuela, por ejemplo, donde estoy yo ahorita, bajo un aparato y bajo una tecnología que ellos están desarrollando, que por supuesto no la van a revelar. Eso es lógico, eso son patentes de ellos. Pero ya eso lo están haciendo. Entonces, ¿cómo puedo estar yo en varios universos al mismo tiempo? Eso lo estudió en la teoría de los fractales un doctor de apellido Novak, finales del siglo pasado, siglo XX. Y ahora está de moda. O sea, ¿cómo puedo estar yo presente ahorita en mi casa hablando contigo y puedo estar a la vez presente en otro lado dando otra conferencia y puedo estar presente en una conferencia por Zoom, en una red? Imagínate tú. Bueno, eso es lo que está tratando ese señor Elon Musk, dentro de tantas cosas, de producir. Entonces hay tecnologías actuales que no se han revelado todavía completamente, pero que siempre hay alguno por allí infiltrado que revela algo y lo deja traslucir bajo ciertos círculos y bajo ciertas redes, porque ya es imposible con la globalización esconder tantas cosas que antes no se sabían y ahora se saben. Entonces ahora sí aceptan muchos fenómenos. Entonces ahora los que nos llamaban locos hace 20, 30, 40, 50 años, 60 años atrás, ahora somos personas muy inteligentes, personas muy capacitadas. Ahora somos genios. Pero en el siglo XX éramos locos, éramos dementes, éramos esquizofrénicos. Eso es una de las realidades que la parapsicología trata de estudiar. Todo fenómeno que no tenga una explicación bajo los cánones tradicionales de la ciencia académica tradicional, es decir, la aceptada hasta ahorita como oficial. Y bajo esa función, me imagino que como estos fenómenos paranormales y que ahora los estudia esta pseudociencia, está enlazada con la física cuántica, que vendría siendo la respuesta a muchos factores o a muchos fenómenos que en contraste no se le haya ningún tipo de razón en la realidad. Exactamente, la cuántica ha demostrado que la levitación es un fenómeno totalmente posible, que la telequinesis es un fenómeno totalmente posible. ¿Por qué? Porque sencillamente la cuántica dice que somos un universo de energía, que todo es energía. Lo que pasa es que hay energía en diferentes grados de frecuencia de mayor o menor densidad. Tú y yo somos energía de mucha densidad. Es decir, tenemos un cuerpo que la gente nos ve. Tú no eres transparente, ¿verdad? Tú no traspasas paredes. Pero si tú traspasaras una pared delante de mí, yo me volvería loco. Porque yo diría, ¿cómo va a ser que Carolina atravesó esa pared de 20 centímetros de diámetro de bloque y de cemento y salió del otro lado, si ahí no hay una puerta? ¿Cómo? Bueno, ahora la física cuántica te dice que sí lo puedes hacer, que si tú puedes lograr controlar tu mente y bajar a unos niveles de frecuencia energética tu campo electromagnético de tal manera de que tu densidad sea mucho menor que la de tu cuerpo físico actual de tercera dimensión, tú puedes atravesar esa pared. ¿Qué te parece? ¿Te imaginas? Bueno, eso ya se ha empezado a probar en laboratorio. Todavía, cuando llamamos laboratorio, no nos imaginemos la probeta o aquella pipeta del siglo XX, ¿no? Y del siglo XIX. Estamos hablando de sofisticados centros de investigación, mira, súper secretos, donde se realizan pruebas que tú no tienes idea. Estás escuchando La Etnia Podcast. Por ejemplo, vamos a poner una muy fácil. Muchas personas que están escuchando o que van a escuchar este programa, cuando lo subamos a la red,
van a escuchar de que hay un avión de hace muchos años, inventado por los norteamericanos, que va de los radares, que no es detectable por los radares convencionales. Entonces yo te pregunto, ¿ese avión en qué dimensión está? ¿Está en tercera, en cuarta o en quinta? Debería estar en quinta. Debería estar en una, por lo menos, yo no sé si en cuarta, en quinta o en sexta o en qué dimensión, pero por lo menos en una dimensión que todavía los científicos tradicionales no nos han querido revelar. ¿Por qué? Porque es un secreto militar, ¿te fijas? Pero ¿por qué los radares sí detectan un avión normal y por qué no detectan ese avión? Que por cierto, uno de los apodos que le tienen es murciélago. Porque tú sabes que los murciélagos detectan sonidos a mucha distancia. Tienen una capacidad auditiva de las mayores en el planeta. Entonces le dicen el murciélago. Y también por la forma que le dieron al avión. ¿Y por qué ese avión triangular, de forma triangular, que le dicen el murciélago, por qué no es detectado por los radares? Entonces, ¿es un fenómeno parapsicológico o es un fenómeno científico tradicional? Bajo la premisa clásica, es parapsicológico, porque se hizo invisible a un aparato tradicional. Pero resulta que ahora las fuerzas opuestas ya desarrollaron unos mecanismos para detectarlo, que no eran los tradicionales de antes, no eran lo de la captación de esa energía de antes. Entonces ahora utilizan unos aparatos diferentes para captar esas energías. Entonces el hecho que desconozcamos ese tipo de energía o ese tipo de frecuencia no quiere decir que no existan o que no sean normales. Son normales para la tradicional, para la energía tradicional que conocemos o para los niveles de frecuencia que conocemos, pero para los niveles que no conocemos es normal. Para esos militares que inventaron, esos ingenieros y militares que inventaron ese avión, es normal. ¿Te fijas la diferencia? Cuando yo me coloco en una postura como científico, desde una óptica diferente a la otra, encuentro explicación normal. Porque si no fuera normal, entonces ¿quién lo construyó? Unos seres de otro nivel, que no somos nosotros. Entonces, es como, por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar que un automóvil iba a ser conducido sin chofer? Los famosos carros estos, los famosos vehículos Tesla. Los Tesla, sí. Sí, que andan por varias ciudades, ya de varias partes del mundo que están experimentando. Y también otras empresas de Corea del Sur que han avanzado mucho, como se me fue la marca, una marca de vehículos, la Hyundai. La Hyundai también ha inventado esos vehículos que se conducen por Wi-Fi. ¿Y quién inventó el Wi-Fi? ¿Quién inventó la comunicación sin señal electromecánica? Sé que fue una mujer. No, un hombre, Nicolás Tesla. Nicolás Tesla, de los grandes inventos que tuvo, fue precisamente el Wi-Fi. ¿A quién le quedaron los reales? ¿A quién le quedó el dinero? Él murió en la pobreza, en la miseria, en un hotel. Sí. En la indigencia, incluso en la demencia, él no estaba lúcido. ¿Quiénes la han aprovechado? Bueno, la han aprovechado, ya tú sabes, y por respeto y por problemas que podamos tener en las redes, porque ya sabemos quiénes la dominan, que son ellos mismos, no lo vamos a nombrar. Pero los famosos personajes, del cual ya nombramos uno hace rato, están jugando con esa información que dejó el amigo Tesla a mitad del siglo pasado, y con varios inventos que dejó Thomas Alva Edison, y con varios principios que dejó el amigo Albert Einstein. Albert Einstein dejó una fórmula con la cual se vence la gravedad. Entonces yo te pregunto, entonces no hay vehículos aéreos que logren hacer movimientos parecidos a lo que llamamos platillos voladores o ovnis. Entonces, ¿cuáles serán ovnis y cuáles no serán ovnis? ¿Cuáles serán objetos voladores no identificados y cuáles serán objetos voladores identificados?
si ellos Esa era la conocen... pregunta que iba a desarrollar, porque hasta hace unos más o menos un mes hubo una fotografía del Área 51 donde había una nave en forma triangular. Y, Sí, yo recuerdo que tú me la pasaste. Así que allí empieza a haber esa zozobra, podríamos decir, de qué puede ser lo normal, de lo real, de lo que vemos de los ensayos que hacen los militares, a lo que posiblemente puedan haber desfiles en el cielo de diferentes naves. Y por supuesto que las informaciones. Quiero aclarar algo, y es que el origen del Wi-Fi también está relacionado con una mujer que por eso te decía, que se llama Heidi Lamar. Heidi Lamar fue quien, de alguna manera, ella era actriz de Hollywood, pero también es todo un genio en el ámbito tecnológico. Sí, igual que Madame Curie, que otro genio, mujer. Sí. Pero el inventor reconocido hasta ahorita oficialmente es Nicolás. Bueno, hasta ahora se le ha atribuido a él ese derecho. Sin embargo, quienes lo usaron desde el punto de vista lucrativo no son ninguna de las personas, ni la que tú estás nombrando, ni el que yo estoy nombrando, ni Madame Curie, ni nada por el estilo, ni Albert Einstein. Por ejemplo, Albert Einstein, estoy seguro que fue el creador de esa tecnología de los aviones militares que están usando los norteamericanos. Y te estoy hablando de unos aviones que existen, no de ahorita. Esos aviones fueron fabricados en los años 90. Estamos hablando del siglo pasado. Ya estamos hablando ya de casi 40 años. No estamos hablando de la última tecnología que no sabemos, porque no nos las van a revelar. Ahora no están cometiendo los errores que se cometían antes. Ahora se revelan entre ellos mismos para poder tener lo que se llama ahorita el nuevo orden mundial, el poder del nuevo orden mundial. Ahora el orden mundial no es el balazo ni la guerra que se está desarrollando en Ucrania y Rusia. No, no, señor. No es la destrucción esa que estamos viendo. El verdadero orden mundial está ocurriendo a nivel de otras dimensiones, a nivel de otras frecuencias. Y todo gira en torno a la cuántica, en torno a la energía, en torno a las diferentes escalas vibratorias que tiene el planeta Tierra. Ahí gira ahorita la guerra mundial y los poderes del nuevo orden mundial, de crear enfermedades, de producir especies animales, especies vegetales, de producir trastornos de conducta en masa a favor o en contra de determinados intereses. En fin, mira, de desintegrar, hay bombas militares que cuando caen, por efectos de electromagnetismo, de ondas expansivas electromagnéticas de alta frecuencia ionizante, es decir, destructoras del átomo, destruyen todo lo que encuentran a su paso, pulverizan los edificios, las personas, y tú las ves caer y no explotan. Simplemente al caer, o sea, al llegar a la superficie, irradian unas ondas que no son visibles a los humanos y que tienen un alcance determinado, y van destruyendo y van tumbando las edificaciones y van tumbando los seres humanos. ¿Qué te parece? Y son teledirigidas a kilómetros de distancia, con unas ojivas en la punta de un misil inteligente que te persigue el blanco hasta donde esté, como hicieron con Osama Bin Laden, que se metió hasta en cuevas. ¿Qué te parece? Con un sistema de rastreo. Ahora, si eso lo hicieron en los años 90, ¿qué podemos esperar ahorita que estamos ya en el 2022? Imagínate tú, Carolina. ¿Qué podemos esperar? O sea, hay tanta información. Nosotros lo que vamos a hacer como seres humanos es refrescar lo que es el tema de la parapsicología, que es una pseudociencia hasta ahora. Vamos a respetar ese concepto, pero que sin embargo tiene vigencia ahorita de nuevo, porque está ahorita siendo ayudada por esto que tú nombraste, la ciencia cuántica, que se practica en la física, se practica en la mecánica, se practica en la medicina. ¿Cómo ibas a imaginar tú, por ejemplo, en el siglo XX, de que tú produjeras con una impresora 3D un órgano del cuerpo? ¿Cómo? Es imposible, ¿verdad? ¿Cómo China produjo a través de la tecnología 3D mascarilla el año pasado para protegernos del COVID?
Yo todavía no domino ese tema. Yo todavía no comprendo cómo una impresora puede producir algo que yo antes lo veía como algo bidimensional, simplemente como una copia de algo, una fotografía de algo. ¿Cómo puede producir algo que tiene 3 dimensiones? Por eso se le llama 3D, o sea, que es tangible, que es concreto, que es material. ¿Cómo? Entonces, tú me dirás, ¿ese fenómeno es paranormal o normal? Si tú me lo colocas a una persona del siglo pasado, esa persona te hubiera dicho que era paranormal, que no era posible. Exacto, Pero ahora a no eso parece. nuestras creencias cambian, ¿no? A medida Sí, que señor. va avanzando el tiempo y a medida que se hacen investigaciones, de que se hacen transiciones de fases y que hay muestras o que hay videos o que hay, bueno, algo en los medios, las creencias van cambiando. Ya Sí, pues señor, por toda claro. esta superconectividad que hay en el mundo. Sí, señor. Indiferentemente el campo, sea el campo biológico, sea el campo físico, sea el campo mecánico, el campo energético, el campo social, el campo político, el campo religioso. Mira, en cualquiera. Por ejemplo, en el siglo XX, el Padre Pío fue execrado por mucha gente del catolicismo por tener el estigma de sangrar por la mano. Decían que era un enfermo, que eso no era normal, que eso era algo satánico. Y resulta que hoy en día se venera como un santo. Entonces, ¿cómo es eso? Como el estigma que tenía Santa Rita de Casia y así muchas personas más en el campo religioso, estamos hablando. ¿Y cómo es que ahora sí lo aceptan? Y cómo de los grandes investigadores que ha tenido la humanidad, hay muchos que pertenecen al campo religioso y al campo espiritual. ¿Y por qué algunas religiones, aparte de la religión cristiana católica, que es la que yo profeso y conozco, ¿no? Porque hay otras que las conozco de título, pero no las conozco en su contenido. Porque hay otras religiones que tienen costumbres y hacen una serie de rituales que tú los ves y tu vista no es capaz de creerlo. Porque una tribu aborigen hace una práctica chamánica y es capaz de experimentar fenómenos paranormales para nosotros y ellos los consideran normales. Cuando hablemos de la mediunidad, vamos a hablar del chamanismo. El chamanismo es una manifestación de la mediunidad. El chamán tiene la capacidad mediúnica. Es decir, de actuar bajo varios estados de espíritu, que él es cuerpo y materia de varios espíritus desencarnados que habitan en él. ¿Cómo es eso? Y él lo demuestra delante de la tribu, y lo demuestra delante de los antropólogos, delante de los investigadores que han estudiado todo eso, los historiadores, los sociólogos que han estudiado todas esas manifestaciones de rituales aborígenes, lo han demostrado porque lo han estudiado. Eso está estudiado por la ciencia. Y cuando descubrieron a los pigmeos en el África, a comienzos del siglo XX, cuando lo descubrieron, creían que eran anormales y los tenían en los circos, se los llevaron a Europa en jaulas, creyendo que eran una atracción anormal, o sea, un animal. Y fíjate que los pigmeos son una tribu de la África Central que no desarrolla una altura superior a unos 0,5 metros de altura. Y no es anormal. Dentro de su mundo eso es normal. Ahora, ¿de dónde surgió esa genética? Ahí es donde está lo interesante, saber de dónde vino el primer eslabón. ¿De dónde surgió? ¿Por qué esa tribu y no hay otra tribu en el mundo? ¿Por qué no la hay en otra parte? Entonces, cada vez que el ser humano se encuentra ante un fenómeno que no puede explicar, lo llama paranormal o lo pone a un lado, lo aísla. ¿Por qué? Porque se siente impotente, disminuido, incapaz de demostrarlo. Pero hoy en día sabemos que hay mucho conocimiento secreto que poco a poco se va develando. Mucho antes que el celular existiera, el teléfono celular existiera en nuestras manos,
ya había sido experimentado por las compañías que lo produjeron de diferentes maneras, y fueron sacando la secuencia de los modelos y comenzaron por unos tamaños muy grandes hasta lo que hoy en día tenemos, que prácticamente hay algunos que son hasta casi secretos, se lo usan los detectives, igual que las cámaras. Entonces esa tecnología, a ti te dijeron cuando tú usaste tu primer celular, seguramente que no era smartphone, que era analógico, te dijeron que iba a haber un teléfono que sin antena iba a funcionar, como este que estamos usando ahorita, que no tiene antena. ¿Recuerdas? Tenían antena. Sí. Los primeros teléfonos celulares tenían antena. Ajá, ¿y quién te iba a decir que antes que existiese la cinta magnetofónica o los llamados cassettes, iba a existir un celular, un aparato electromagnético que iba a reproducir música igual que un videocassette? Nadie, ¿verdad? Nadie se lo imaginó. Uh-huh. Entonces, bueno, la ciencia va cambiando, pasos agigantados. Como dicen por allí, uno va por las escaleras y la ciencia va por el ascensor. Entonces, va subiendo a una velocidad muy alta y hay muchos fenómenos paranormales que ya realmente no son paranormales, pero no nos quieren decir en la bibliografía actual y en las fuentes informativas documentales tradicionales la verdadera esencia. Pero como siempre Dios es grandioso, nos coloca unas personas, cuando veamos el tema de la mediunidad, que son los llamados canales o medium, que son los que nos permiten conocer mucha información que estas empresas no nos revelan. Ya te das cuenta cómo logramos saber cosas que tú me preguntaste, cómo podemos saber si es verdad o no. Uh-huh. Porque hay personas que son canales que detectan o cohabitan en varias dimensiones al mismo tiempo. Estando en esta, logran penetrar en diferentes dimensiones y logran darse cuenta de cosas y escuchar cosas y ver cosas que nosotros no escuchamos ni vemos. ¿Te fijas? Entonces la naturaleza es sabia y siempre mantendrá, en mi opinión, un equilibrio. Al menos que no me quiero adelantar al tema porque perdería interés la temporada que vamos a hacer, al menos que algunas otras fuerzas y otros seres intervengan. Pero eso es temas que vamos a hablar después. Pero sí hay un control. Lo importante es que la parapsicología es una ciencia que nació en el siglo XIX de la mano de un psicólogo alemán, y con eso como conclusión de este capítulo nos quedamos por hoy, más lo que tú te agregas. Bueno, Milton, muchas gracias, y este es el primer episodio de la 6ª temporada de la Etnia Podcast. Así que si tienen dudas o preguntas, lo pueden dejar en la sección de comentarios, ya sea por Spotify, por Amazon, por incluso en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube. Correcto. Sí, señor. Bueno, Milton, muchas gracias. Gracias a ti de nuevo y feliz noche. Esto es la Etnia Podcast. Mi nombre es Carolina Abril desde Bogotá, Colombia. Les agradezco un montón por llegar hasta aquí. No olviden seguirnos. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube como la Etnia Podcast. Gracias por escuchar. La Etnia Podcast suma experiencias a través de narrativas inclusivas, sin etiqueta, sujetas al impacto individual y con la creencia que al aportar valor hacia el desarrollo, cualquier crisis tratada de la forma colaborativa pueda dejar una huella de impacto en la sociedad.